excelente, maravilloso estar recibiendo una oportunidad más en la casa del Señor para adorar, ¿verdad que sí? Para glorificar. De manera que muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes que estamos aquí reunidos y aquellos que nos ven, ¿verdad?, por los medios electrónicos. Aquí estamos para que ustedes desde allá y nosotros desde aquí estemos unidos en un solo propósito: alimentarnos del evangelio de salvación para nuestras almas y asimismo predicar ese evangelio de salvación a otros. Ese es el propósito, ese es el mandato de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Yo quiero entonces, amada iglesia, que vayamos de inmediato a lo que vinimos. Vinimos a recibir el pan de la enseñanza a través de la palabra de Dios, y vamos a el Evangelio de Juan, donde estamos estudiando este estudio expositivo, ¿verdad? Vamos a dirigirnos al capítulo 14. Vamos allá, por favor. Evangelio de Juan, versículo 14. Yo quiero que vayan al versículo número 7. Vamos a estar estudiando hoy Juan capítulo 14, del versículo 7 hasta el versículo 10. Ahí el Señor nos ministrará por el poder del Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios, Padre poderoso, Padre rico en misericordias, aquí estamos, sedientos. Aquí estamos, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poderío, pero también reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Padre, aquí estamos, dispuestos a salir saciados, a salir bendecidos por tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, porque confiamos y esperamos en ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Estamos observando, hermanos, esta conversación, ¿verdad?, que el Señor Jesús ha entablado con sus discípulos, y vemos que en el versículo, ¿verdad?, que antecede al que hemos leído, vemos que el Señor acaba de hacer una poderosa declaración
al momento que dice en el versículo anterior, que es el verso 6, dice el Señor, suban allá, suban un versículo más del que leímos, ¿verdad? Leímos el 7, vamos al 6. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que el Señor hace una declaración poderosísima, pero ahora el Señor Jesús viene a complementar esta afirmación, dándole a entender a sus discípulos y dándonos a entender a nosotros la unidad que existe entre Él y el Padre eterno. La unidad, son uno. El Hijo y el Padre son uno. Y si vemos nuevamente el versículo inicial, dice el Señor: si me conocéis a mí, si ustedes me conocen a mí, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocerán y le han visto. Porque le dice a Felipe y a Tomás, desde ahora le conocen, porque Él está delante de ellos. Él es el Dios y Padre eterno, encarnado ¿en quién? En su propio Hijo. Así Él lo ha determinado, ¿verdad? De manera, amados hermanos, que todos nosotros sabemos que las Escrituras, Dios ha determinado, que se ha manifestado que Él es Dios Trino. Él se ha revelado en el Padre, en el Hijo y en ¿quién más? En el Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se ha manifestado el Señor así? El Señor se manifestó a través de su Hijo, para que su Hijo cumpliese un mandato del Padre. Y ese mandato es de ir a morir, ¿dónde? En una cruz, para pagar la culpa de todo hombre pecador. De manera que el Señor Jesucristo cumplió la orden del Padre eterno para ir a pagar la culpa de todo hombre pecador. O sea, ¿la culpa de quién? La culpa nuestra. La culpa nuestra, ¿verdad? De modo que esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es la que nos convence a nosotros de que no andamos bien. Nos convence a nosotros de que hay algo que tenemos que cambiar. Nos dice a nosotros que por el camino que vamos no es el correcto. Ese es el Dios Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos una deuda. Todo hombre en esta tierra tiene una deuda pendiente. Y Cristo vino a pagar esa deuda. Ahora bien, tú que me escuchas, tienes esa deuda. Una deuda que mata. Y esa deuda Cristo quiere pagarla. Y si tú no has tomado la decisión por Cristo, no le has recibido como el enviado Salvador de Dios, entonces esa deuda sigue pendiente. Y en Cristo Jesús es la única manera en la que nosotros somos justificados y perdonados para poder ser aceptos, para poder ser recibidos por Dios el Padre. Hemos visto, iniciando este estudio, quién es el pastor, ¿verdad? ¿Y quién es el portero? El portero es el Padre eterno. El pastor
es el que lleva las ovejas. El portero abre la puerta al pastor que va con las ovejas. Ninguna oveja puede entrar al redil sola. Tiene que ir acompañada de ¿quién? De su pastor. En Cristo es que somos justificados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si miramos el texto nuevamente, podemos observar que al parecer diría yo, que Felipe, ¿verdad?, había olvidado aquellas palabras poderosas pronunciadas por el Señor Jesucristo cuando dijo en el versículo 12, capítulo 12, versículo 44 al 45, el Señor había dicho anteriormente: el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en Cristo está creyendo en el Dios y Padre eterno. ¿Y qué dice el verso 45 de este capítulo 12 de Juan? Y el que me ve, ve al que me envió. Aleluya. El que ve a Cristo, ¿a quién está viendo? Al que le envió, Dios el Padre. O sea, el Señor habla sumamente claro para que nosotros entendamos, ¿verdad? De manera que cuando Felipe se dirige aquí al Señor, vemos entonces que cuando el Señor le declara que Él y el Padre son lo mismo, dice el verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Felipe está mostrando un gran interés en seguir conociendo de Cristo. Aquí Felipe muestra un gran interés en la obra de salvación. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con lo que hemos aprendido, hemos escuchado, hemos visto, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay muchos religiosos caminando, diciendo tener a Dios, diciendo amar a Dios, sin haber confesado a Jesucristo como su Salvador. ¿Ustedes entienden que es posible? No es posible. Hay que recibir al Salvador, que Él es el que nos lleva al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Es una realidad que muchos religiosos, muchos disfrazados de creyentes, quieren ver a Dios. Eso es cierto. Muchos religiosos, muchos haciéndose pasar por creyentes o por cristianos, quieren estar en la presencia de Dios, pero no le es posible sin antes haber recibido a Cristo como su Salvador. Todo creyente genuino
está claro, todo creyente genuino está convencido de que Jesucristo es el que acerca al Padre Celestial a todo aquel que le recibe, que le acepta. ¿Ustedes saben por qué? Dios no recibe a ninguna persona porque hable bonito. Dios no recibe a ninguna persona porque se porte bien. Hay personas que se portan bien para lograr un objetivo que no es el objetivo demandado por Dios. Dios jamás recibirá a un pecador que antes no haya sido lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. No importa lo que diga, cómo se porte, cómo cante, cómo... No. Dios no recibe a nadie que antes no haya sido lavado por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Para eso fue derramada en la cruz toda la sangre de Cristo, para limpiarnos de nuestro pecado. Todo hombre pecador que confiesa a Cristo Jesús es lavado por esa sangre. De manera que el Señor Jesús le dice a Felipe, como nos dice a nosotros: ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Querida iglesia, los discípulos en esta oportunidad de Tomás y Felipe, ellos están viendo a un hombre, porque el Señor Jesucristo vino como hombre. Ese Dios y Padre eterno se encarnó en el Hijo para que así pudiésemos interactuar y entenderlo, porque el hombre no puede entender jamás el misterio de Dios si no se lo revela el mismo Dios. Además, el Señor se hizo hombre de carne como nosotros para poder pagar lo que hay que pagar como hombre. Como hombre modesto, tiene que pagar la culpa de sus pecados. Como hombre, tú tienes que pagar la culpa de tus pecados. Pero la gracia está en que Cristo como hombre pagó la culpa de todos los hombres, porque Él no cometió pecado. No hay un hombre en este mundo que diga: yo voy a pagar. Bueno, puede existir un hombre que diga: yo voy a pagar la deuda externa de República Dominicana. ¿Es posible? Sí. Es posible que un multimillonario diga: yo voy a pagar la deuda eterna de República Dominicana. Es posible. Pero no hay nadie que diga: yo voy a pagar la deuda del pecado del hombre. Cristo murió para saldar esa deuda. Ahora yo te hago una pregunta. Si ya sabemos esa obra realizada por Cristo como hombre, entonces, ¿sabes tú cuál es la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos? ¿Tú sabes cuál es la obra que Dios el Padre quiere que tú y yo hagamos
y todo hombre pecador haga también. ¿Cuál es la obra de Dios? Vaya a Juan capítulo 6, ahí mismo. Juan capítulo 6, versículo 28. Dice claramente cuál es la obra de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga cada hombre en este mundo? Verdaderamente que Dios nos dice a nosotros qué es lo que Él quiere que hagamos. Dice la porción: entonces le dijeron algunos de los judíos, ¿verdad? Él estaba hablando con un grupo de judíos y fariseos. Le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Que crean en quién? En Cristo Jesús. Aquí vemos que este grupo de judíos, de fariseos, muchos creyeron, otros no, pero vienen a preguntarle al Señor Jesús: Maestro, ¿qué nosotros debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para hacer? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Pero aquí hay algo que me llama la atención, que dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice las obras. Ellos querían saber cuántas cosas ellos debían hacer para poner en práctica la obediencia al Padre. Las obras, dice aquí, pero el Señor Jesús no le responde con las obras. El Señor Jesús le responde con una sola. Le quita las S que están aquí. Yo quiero otra vez observar esto que dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. La obra, no las. La obra es una sola. Para obedecer a Dios hay que cumplir con un solo mandato primero: que crean, que reciban, que acepten a Jesucristo como su Salvador. Punto. Esa es la única obra. Después de recibir esa obra, de hacer esa obra, entonces vienen las obras a las cuales estos judíos se refieren. ¿Y qué es lo que Dios hace con esas obras? Dios con esas obras vino a salvar al hombre pecador. Dios con esas obras vino a resucitar muerto, a restaurar vida cargada de pecado. Vino a dar vida al hombre incrédulo que está muerto. El hombre sin Cristo está muerto. Y Cristo ha venido a dar vida.
Querida iglesia, Dios es el dueño y creador de todo, rico en misericordia, dueño de todas las cosas, y se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Dónde nació? En el hospital ¿cuál es el hospital mejor que pueda hacer aquí? El Abreu. O Cristo nació en Sedimá. No, le pusieron lo que le llevan al Señor Jesús, un coso, como un carrito, un cochecito con flores y cosas. La palabra dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Con el propósito, querida iglesia, con el propósito, amigos que nos escuchan por los medios, con el propósito de que por su humillación nosotros seamos exaltados en gloria. Segunda a los Corintios lo dice de la siguiente manera: cómo Dios muestra su gran amor, ¿verdad? Cómo Dios nos muestra su gran misericordia. Cómo Dios nos muestra que solo Él es nuestra riqueza. Dice segunda a los Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos el regalo. La gracia es un regalo, un premio que no merecemos. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Por amor a ti y por amor a mi Cristo se hizo pobre. Vino a nacer en un pesebre, en una cuestión donde crían caballos y vacas. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Eso es religión. Eso que aquella iglesia salva. ¿Quién fue que nació en el pesebre donde nacen los caballos? El Salvador. Salvador no hay nombre de personas que se llaman Salvador. Salvador Holguín, Salvador qué sé yo qué, son nombres. Este es un nombre que es sobre todo nombre. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza seamos nosotros enriquecidos. Gloria a Dios. Somos enriquecidos por la pobreza manifestada por Cristo, la humillación, hermanos. Sabemos lo difícil que es para la carne humillarse. Sabemos lo difícil que es para la carne pedir perdón. A Cristo tampoco le fue fácil en la carne, pero se sujetó a la obediencia. Y a eso es que Cristo nos llama, a que nos sujetemos a la obediencia. ¿Y cuál es la obediencia que Dios quiere? ¿Que reciban a quién? A Cristo como Salvador. Es una tremenda bendición saber que ese Cristo Salvador es que nos revela a ese mismo Padre, como dice esta porción en el primer capítulo de este Evangelio. El primer capítulo
donde iniciamos este estudio de Juan, que dice el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, gloria a Dios. Por eso el Señor dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una realidad, hermano, que nosotros como creyentes olvidamos algunas cosas. Pero Dios siempre está presto para hacernos recordar, para traer a nuestra mente, a nuestros corazones, ¿verdad?, su palabra, y entendamos que solamente en Cristo es que nosotros podemos y tendremos una mansión con el Padre Eterno, porque Él es la misma imagen del Padre Eterno, dice la porción. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que el Hijo es la misma imagen del Dios invisible. Ahora mismo Dios está aquí en medio nuestro, aleluya, a través del Espíritu Santo. Está aquí. Está aquí. O sea que Cristo está aquí. Y vemos algo muy maravilloso. Es que todos estos detalles, todas estas declaraciones que el Señor Jesús le manifiesta a Tomás, le manifiesta a sus discípulos, es con un propósito. Con un propósito de que ellos vayan y pongan en práctica todo y cuanto el Señor le está diciendo. Por eso el Señor le dice, antes de ir al cielo, le dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Como la lectura que leyó nuestro hermano. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. El que cree en Cristo tiene salvación y vida eterna, pero el que no cree tiene condenación eterna. El que no cree en Cristo no vive en paz. El que no cree en Cristo vive en desesperación. El que no tiene a Cristo vive en angustia. Y Cristo Jesús ha venido para traer paz, para dar paz a todos aquellos que le reciben por encima de las aflicciones. Así lo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo como creyentes no dejaremos de tener aflicciones. Siempre habrá ciertas situaciones difíciles. Pero para eso es que tú y yo contamos con Cristo, con esas situaciones difíciles. Las que no son difíciles, las resolvemos nosotros. Las que son imposibles, son para Él. Pero las que son sencillas, Él dice, Modesto, tú resuelves eso. La Biblia es que nos da el conocimiento verdadero. Yo siempre he dicho que la persona puede leer un paquito, un libro, una novela de un escritor. Ok, esas son cosas volátiles. Ese conocimiento entra por un lado y se va por el otro. Pero el conocimiento que permanece para vida eterna es el conocimiento que nosotros obtenemos aquí en la Biblia. Conocer la palabra de Dios es lo importante. ¿Y qué es conocer? Conocer es que usted y yo obtengamos aquí en nuestra mente una información de algo. Eso es conocer.
información de algo, tenerla aquí. Ya conocemos de eso. Pero la vida cristiana, en la vida cristiana, ese conocimiento, esas informaciones, no son para guardarlas. Las informaciones que Dios nos da aquí no son para guardarlas, son para que la obedezcamos y la pongamos en práctica, para ponerla en acción. Cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos todas estas cosas, luego les dice: vayan por todo el mundo y hacer discípulos por todas las naciones. Esa es la sabiduría, ese es el conocimiento que viene de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Quién es que da la sabiduría? Dios el Padre. Usted y yo podemos darle, mire, todos los consejos humanos. Todos los consejos habidos y por haber se los damos a nuestros hijos. Todos los consejos humanos se los podemos dar, pero no los regenera, no lo cambia, no lo transforma. La palabra de Dios es que da sabiduría. Oye lo que dice Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Si algo sabe modesto, no vino de él, vino de la boca de Jehová, de Dios. Pero hay algo más. Porque de Jehová viene la sabiduría, de su boca viene el conocimiento, y también viene la inteligencia. Ustedes han visto personas que uno dice: ese es bien inteligente, ¿verdad que sí? Si no tiene a Cristo es un necio. No lo digo yo. Yo no vengo aquí a ofender gente. Si usted es sabio, usted es sabio. Pero si es su propia opinión, la palabra también dice que hay gente que son sabios en su propia opinión. El Señor dice que la sabiduría del hombre es necedad. Pero el que anda en el temor de Dios es un verdadero sabio. Ustedes han visto por ahí, por la televisión, por los medios, gente encorbatado, ensacado, que dicen: ese tipo es un intelectual, ese se come los libros. ¿Y qué hace que se coman los libros? Si no se alimenta del Evangelio, se muere. Y de eso es que Cristo quiere librar a todo hombre que no ha recibido al Salvador. De eso es que Dios el Padre Eterno quiere librar a todo ser humano. Yo quiero concluir con esto. Cristo quiere que todos los hombres tengan conocimiento. Cristo quiere que usted entienda que Él vino. Usted puede hacerse una pregunta ahora mismo. Si entramos en un momentico de meditación, bajamos un poquito nuestro rostro y nos preguntamos: ¿a qué vino Cristo a este mundo? Esa es la pregunta. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacernos esa pregunta: ¿a qué vino Cristo a este mundo? Y tú te puedes hacer esa pregunta 3 veces, por favor. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Lo puedes repetir 3 veces.
Ahora yo quiero que responda 3 veces más, por favor. Y tú te preguntes, ¿a qué vino Cristo a mi vida? ¿A qué vino Cristo a mi vida? Hazte esa pregunta también. Si recibiste a Cristo como tu Salvador, en algún momento, tú puedes hacerte esa pregunta de a qué Él vino a tu vida. Pero si tú no le has recibido como Salvador, tú tienes que decirle: Señor Jesús, entra a mi vida, cambia mi vida, restaura mi vida. Yo sé que tú eres el Dios y Padre. Yo sé que te encarnaste para hacerte hombre igual que yo, para poder pagar la culpa de mis pecados. ¿A qué vino Cristo a mi vida? Esa respuesta de a qué vino Cristo a tu vida, Cristo te la va a dar ahora mismo. Cristo tiene esa pregunta reservada para ti desde antes de la creación del mundo, y Cristo la puso en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Eres tú una oveja descarriada? Cristo vino a buscar. ¿Eres tú una oveja que, sabiendo dónde está el pasto que alimenta para vida eterna, y aún no te has apropiado de él? Cristo vino para que tú recibas ese alimento. A todo aquel que recibe a Cristo, Él le llama prudente. A todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, Él le llama prudente. Pero aquel que no hace caso a su palabra, le llama insensato. Querido amigo, amiga, Cristo no quiere que aquí ahora mismo haya ningún insensato, sino que sean entendidos y que entiendan el sacrificio del derramamiento de sangre con un propósito: perdonar y restaurar la vida de un pecador. Cristo quiere restaurar tu vida hoy, pero tú tienes que recibirlo. Cristo está dispuesto a perdonarte. El Señor Jesucristo dice que los pecados Él los tira al fondo del mar y se borran y se desaparecen. ¿Está dispuesta tú hoy, ahora, en esta tarde, a decirle: Señor, perdona mis pecados? Yo no quiero seguir viviendo en desobediencia, en rebeldía. Yo no quiero seguir viviendo en incredulidad. Ya tú me has hablado mucho en tu palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Padre, gracias por tu palabra expuesta en esta tarde, Señor. Yo quiero pedirte, Dios del cielo, que si hay alguien aquí que no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, que no se vaya de aquí sin recibir a Cristo. Y yo también quiero decirte a ti querido amigo, amiga que me escucha, ya el Señor te ha dicho que
que Él se hizo pobre, que Él se humilló. Pero ahora Él quiere que tú humilles tu corazón, que tú humilles tu incredulidad y pase de muerte eterna a vida eterna. Que pase a una mansión celestial que Cristo tiene reservada para ti. No la rechaces, no desprecies. Ya el Señor te dijo cuál es la obra de Dios, la única. Esta es la obra de Dios, que crean en Jesucristo como Salvador. Dile así al Señor, dile que te perdone, dile que te reciba como hijo, como hija. Dile que tú vas a hacer la obra de Dios al recibir a Cristo como Salvador. Dile así al Señor. El Señor te dice que Él vino a dar vida, pero vida en abundancia, no vida miserable que el pecado engaña, confunde, maltrata y mata. Pero Cristo quiere darte vida. Dile que te dé vida a Cristo. Dile que te perdone ahí mismo, en el silencio de tu asiento, con los ojos cerrados. Dile: Señor, perdóname y dame vida. Yo no quiero ir al infierno eterno, yo quiero ir a la vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Dile así al Señor. El Señor te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dile así al Señor.